Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña Jordi Duque. Él es autor, emprendedor y líder transformacional especializado en cambio humano profundo. Desde hace más de 20 años, miles de personas han disfrutado de su calidez, cercanía y poder transformador en sus eventos de desarrollo personal y empresarial alrededor del mundo. Estratega de vida, orador y consultor internacional sobre competencias organizacionales y mindfulness. Para la reducción del estrés y la ansiedad, Jordi ha acompañado a cientos de personas, deportistas, artistas y directores ejecutivos de diferentes organizaciones del mundo para alcanzar sus objetivos y cambiar sus vidas. Jordi es autor bestseller y coautor de 4 libros, mentor de mentores, life coach, director de evolución humana y conservación planetaria de la Global Coaching Federation y miembro de la comunidad de expertos Happinar. Y hoy, en una cita contigo, nos sumergiremos junto a Jordi Duque en los beneficios de los baños de bosque, el senderismo y los viajes conscientes. Así que bienvenido, Jordi, ¿cómo estás? Hola, qué alegría estar en conexión contigo, Ana, y con todos los oyentes y todas las personas que nos puedan escuchar y ver en cualquier lugar del mundo. Aquí dispuesto, en amor, a esta experiencia, esta conversación que seguramente nos va a inspirar con tus preguntas y con Claro que tu sí. orientación. Y después de este currículum que he leído tuyo y cosas que hemos dejado en el tintero, es un honor de verdad tenerte en este espacio, poder compartir contigo esta charla y nutrirnos de toda tu sabiduría y experiencia. Y si te parece, pues vamos a comenzar hablando de tu método o tu modelo Medi-Hiking, en el que haces experiencias naturales y culturales conscientes, ¿no? Un poco de lo que es senderismo, caminatas, viajes, meditaciones. Y además, creo que han participado ya como unas 6.000 personas, ¿no? Contigo. Totalmente. Entonces, quisiera que nos explicases un poquito en qué consiste, cómo lo trabajas. Sí, gracias por esa pregunta, Ana. Pues realmente Medi-Hiking es una expresión que hemos creado, unión de dos palabras, meditation plus hiking, meditar más caminar. Y hemos creado esta palabra con el fin de describir el acto de ir a los bosques, a la naturaleza y a la cultura en una acción de atención plena, de conciencia, del disfrute, de viajar la vida y recorrer esta vida de una manera extraordinaria como un viajero que somos en el tiempo y en la experiencia. Cuando las personas se han acercado a nuestros recorridos y viajes, más de 6.000 viajeros, llevamos por los 6.500 aproximadamente de diferentes lugares del mundo, la gente me ha dicho, Jordi, esto es una experiencia al interior del ser, en medio de la naturaleza, los bosques y las culturas. Y realmente sí, Ana, es una inmersión en la que hemos creado una metodología que se llama Medi-Hiking, que esto ha dado pie a unos libros, a unas experiencias, a unas conferencias que vamos compartiendo por el mundo, en el cual lo que practicamos es senderismo consciente. Senderismo consciente entendido como la capacidad de disfrutarlo todo en el momento presente. Entonces, del país que vengo, que es Colombia, y esto ya hemos practicado en más de 15, 20 países, realmente he estado ya en 56 países haciendo estas experiencias de bosque y recorriendo las culturas. Lo que hicimos fue unir el tema de viajar, de experimentar la vida recorriendo, pero en conciencia. Y esto nos ha implicado tener momentos de pausa, tener momentos de autoobservación, tener momentos de construcción, porque desde este concepto muy claro, y algunas personas en el turismo lo han llamado turismo de bienestar, hay una diferencia que me gustaría plantear básica y vital frente al tema de el turismo y los viajeros. El turista es aquel que llega y se le presenta o lo llevan al lugar donde está la construcción, la roca, el castillo,
el bosque y va y se monta en un transporte y se toma la foto y evidencia que todavía existe el castillo, la roca o la pirámide y va y le muestra a sus amigos que estuvo en ese lugar y es el testimonio de ese lugar. Ese es el turista. El viajero es el que va construyendo la experiencia del viaje. Es el que va creando una memoria molecular y celular con base en la experiencia que tiene en ese escenario. El escenario puede ser la misma pirámide, puede ser el mismo templo, puede ser el mismo castillo, pero la experiencia de ir a vivirlo en conciencia nos trae, nos crea una memoria única para quien la experimenta. Entonces el viajero es aquel que va construyendo el viaje en su día a día, en su experiencia, en la conversación, en las sensaciones con ese primer alimento que no conocía su sabor y que se vuelve en su primera experiencia como ese gran bocado. Es el que cuando llega a esas calles en Egipto o a esa conexión con un elefante en Tailandia, siente esa primera sensación de ese primer amor por primera vez. Y entonces esa memoria se queda guardada en su cuerpo y esa experiencia se queda guardada en su cuerpo. Por eso, Hiking es un viaje al interior del ser en los entornos naturales. Es una experiencia en la cual recorremos los escenarios del mundo, disfrutando cada paso. Y hay una cosa que es mágica, Ana y queridos oyentes, es que lo que ocurre en nuestros viajes, bien sea un viaje corto de un día, un viaje medio de 4 o 5 días, o un viaje largo a otro país de 12, 13, 14 días, es que se crea una sinergia, una conexión. Yo lo llamo una burbuja energética en quienes componemos ese grupo. Desde el primer instante, desde los primeros minutos, se va formando esta masa, porque para mí es una masa vibracional espectacular, en la cual cada uno tiene su rol, su función, y ocurren cosas extraordinarias, donde se transita durante esos días en esa experiencia con la vivencia de cada uno, en esa armonía, en esa vibración, en esa conexión extraordinaria. Que les cuento algo hermosísimo. Cuando llega el día final, casi todos lloramos, porque se siente esa ruptura de eso que se creó, que ahí está, pero permanece en el tiempo y aparecen amigos, y aparecen conexiones, y aparecen cosas extraordinarias. Entonces Hiking es senderismo consciente, en el cual aplicamos los baños de bosque, forest bathing, como decía, soy certificado en forest bathing, en terapia forestal. Ponemos en práctica mindfulness o atención plena, momentos de silencio. Nos escuchamos y hablamos sin necesidad de pronunciar una palabra con el otro. No se nos aparecen experiencias extraordinarias y es como volver a ser niños. Tú, que eres experta en mindfulness también, sabes que es como abrirnos a esa actitud de aprendiz permanente, en la cual ese bocado de ese día es único e irrepetible. Y ese olor de caminar por esas calles en Estambul, o por esas calles en Barcelona, o por esas calles en cualquier rincón del mundo, Camboya, Turquía, Hong Kong, cualquier Colombia, es única, porque jamás ese olor en esa coincidencia perfecta va a ser jamás repetible. Entonces, cuando valoramos la experiencia desde esa unicidad, desde esa única oportunidad, entramos en una vibración, yo lo diría, como de amor, como de disfrute, como de alegría. Hiking entonces es recorrer los países, los bosques, la cultura y la naturaleza desde el disfrute, desde sentirse uno con el todo. Eso es Hiking.
¡Qué maravilla! Ya nos has abierto el apetito por hacer uno de estos viajes conscientes, o aunque sea una caminata de, como tú dices, de 3 o 4 horas contigo, pero desde esa perspectiva, ¿no? De conectar con uno mismo, con el entorno, con el grupo, con esa energía que tú dices, ¿no? Grupal, qué diferente es, ¿no? Y con personas que están en ese nivel también de conexión para bueno, pues eso, como tú bien dices también, uno de los objetivos de tu método es también bajar los niveles de ansiedad y estrés, que hoy en día, nos decía Luis Gallardo, la ansiedad y el estrés es ya ecológico, es como que ya está instaurado en el día a día, todos la tenemos, entonces uno de los beneficios de este método y de estos viajes, senderismos y caminatas es también eso, ¿no? El poder bajar esos niveles de estrés a través de esa conexión también con el entorno y la naturaleza. Sí, por supuesto. Y todo esto, Ana, y queridos oyentes y personas que están presentes, ya tiene unas evidencias científicas muy bien soportadas desde diferentes estudios e investigaciones en diferentes universidades del mundo. Y estamos hablando precisamente de la reducción del estrés y de la ansiedad, porque parte de las evidencias que hemos encontrado en mi experiencia de más de 6.300 viajeros, más las investigaciones que he leído y tenido la posibilidad como de corroborar todo esto que acabas de decir. Miren, existe un concepto que me parece que es importante, ya lo habrás escuchado, que son los Shinrin-yoku en japonés, forest bathing en inglés o baños de bosque en español. Resulta que esto es una línea de investigación, Miana, que ratifica aquello que los seres humanos ya sabíamos y conocemos por experiencia propia, por nuestros ancestros, por toda esa cultura, esa información ancestral que ya traemos. Ya sabíamos que los bosques y la naturaleza nos sanaban, solo que ahora aparece la ciencia, y lo pongo entre ciencia, porque es aquella evidencia que nos muestra aquello que ya sabíamos. ¿Cierto? No hay que caer en el cientificismo, que el cientificismo lo que nos dice es aquello que solamente nos muestra la ciencia, es aquello que es válido. No, vámonos a la corriente que simplemente hace una demostración, aquello que ya sabíamos y que en este momento, desde los Shinrin-yoku o Forest Bathing, nos dan la validación. Esto es una corriente que nació en el Japón, en los ministerios de agricultura y como forestales en el Japón en los años 80, pero que ya venían desarrollando una cantidad de investigaciones. Entonces, hemos encontrado que cuando vamos a los bosques experimentamos bienestar. Ana, cuando son bosques experimentas, normalmente experimentamos bienestar, ustedes que están al otro lado. Cuando vamos a un bosque, ustedes que experimentan, normalmente salimos confortables, con una sensación de paz, de tranquilidad, como de regocijo. Resulta que ahora ya la ciencia nos dice, eso que tú experimentas es cierto y tiene unas evidencias científicas. Entre ellas se reduce, por ejemplo, la producción del cortisol, que es uno de los neurotransmisores que en exceso nos podría generar estrés, ansiedad y depresión. Y cuando vamos a los bosques y a la naturaleza, en estado de conciencia, se reducen los niveles de producción de cortisol, por ejemplo. Hay uno de los hallazgos, quisiera nombrar uno de los hallazgos más importantes que han tenido estas investigaciones, y es que al ir a los bosques, en unas dosis que ahora compartiremos, se ha también demostrado que se da la producción de las natural killer, se da una estimulación para producir las natural killer, que es ese linfocito que se estimula cuando estamos en los bosques, y las natural killer, como su nombre lo dice, son las células asesinas, lo que hacen es limpiar aquellas células que pudieran estar infectadas, suciecitas en nuestro cuerpo y que se estimulan enormemente en los baños forestales y el compartir tiempo de calidad en la naturaleza. Se reducen las inflamaciones, también las demostraciones científicas, y se da centramiento o foco en nuestra actividad mental. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llegamos allá? Miana y queridos escuchas, esto se da cuando vamos a los bosques y a la naturaleza en conciencia.
Entonces la gente me pregunta, ¿y cómo se va a los bosques y a la naturaleza en conciencia? Entonces la propuesta es, busca ir a estos escenarios en una actitud de bienestar, de calma, de paz, de escucha, de silencio, para que puedas escuchar esas voces que tienes adentro. Yo soy uno de los promotores a nivel mundial que me encanta, es entremos a los bosques, pero no espantes los animales, no cortes las flores, ve al bosque a recibir los regalos y entra en una actitud de conciencia. Significa, ojalá no rías, ojalá no hables, ojalá te entregues a vibrar con lo que está sucediendo en el bosque. Porque en la medida en que entremos así, podremos ver las aves que vuelan, los arañas que suben, los grillos y las mariposas que pasan, el cervatillo que se nos cruza, y no entramos como los invasores, porque somos nosotros los visitantes en ese territorio que tiene una vibración, que tiene una fuerza, una environment, un ambiente que ya tiene su dinámica propia. Entonces, entrar en un bosque en conciencia, un escenario natural en conciencia, significa entender que somos uno con el todo, ser parte del todo. Porque si yo llego al bosque con mi celular, con mi móvil, y música, y haciendo ruido, y riéndome a carcajadas, todo va a oír. Van a oír los animales, las plantas se van a encoger. Esta semana publiqué una investigación que se está desarrollando, no recuerdo en este momento la fuente, en la cual hicieron un ejercicio de poner voces humanas en mitad de las selvas y en diferentes escenarios naturales. La reacción de los animales cuando escuchaban una mujer hablar en un altoparlante que hicieron era salir corriendo de inmediato. Y los pájaros se espantaban. Y los árboles se movían y como que se contraían. Es la reacción que la naturaleza puede tener ante nuestra presencia. Ir a un entorno natural, a una cultura, en esa actitud de silencio, de observador, de ser uno más que está ahí, entrar a esa calle y no juzgar, permitir que cada uno se exprese como se expresan, permitiendo que se salten los códigos personales de cómo nos alimentamos, de cómo hablamos, de cómo nos vestimos. Es que nosotros somos los visitantes. Entonces, cuando tú vas en una actitud de esas y entras a por ejemplo, a un Taiwán, que estuve hace poco en Taiwán recorriendo los bosques de Taiwán, y entiendes que para ellos los valores humanos son supremamente importantes y cuidar y preservar su país es supremamente importante porque lo aman, ¿cómo vas a llegar a cruzarte una calle de buenas a primeras cuando esos códigos no están? Por ejemplo, entender que en Tailandia no se debe tocar la cabeza de nadie, ni de los niños, ni debes cruzar delante de las personas. Y cuando se van a cruzar delante de ti, ellos se agachan y te hacen una especie como de honra a tu presencia. Y entonces cuando vamos a esos lugares y te encuentras esos regalos, ¿cómo no recibirlos desde el silencio? Y entender que para ellos eso es lo válido. Y cuando vemos en África que se vayan con el estiércol de las vacas, ¿cómo no entender que ese es el regalo para ellos? Porque no tienen agua y que la forma de refrescarse será bañarse con estiércol de vacas. Ujú. Entonces, viajar en conciencia nos reduce el estrés y la ansiedad en la medida en que nos rompemos los paradigmas y nos permitimos fluir con las circunstancias. Tú que eres psicóloga y que trabajas con todo este tema, podríamos entender y podríamos hablar que muchas veces el estrés y la ansiedad surgen precisamente porque nos sentimos incómodos con nuestros paradigmas porque la realidad no se parece a aquello que esperábamos que fuera. Pero cuando fluimos, simplemente ocurren cosas extraordinarias. Entonces las evidencias científicas que están, Ana, en primer orden, pues las podríamos nombrar, como te acabo de nombrar, algunas de ellas. Reducción del estrés y de la ansiedad es porque tenemos reacciones biológicas en nuestro cuerpo cuando compartimos tiempo de calidad en la naturaleza, obviamente. Además que te quiero contar algo. Hay un efecto maravilloso. Los terpenos se activan, son como moléculas que están en el aire que se activan en los bosques.
Hemos visto en las mañanas, por ejemplo, ese pequeño rocío que ocurre en los bosques. Ese pequeño rocío resulta que está cargado de una cantidad de información, una cantidad de información que están ahí en el aire y que cuando las inhalamos generan una reacción en nuestro cuerpo como un sedante que hace que nuestro sistema nervioso se expanda. Entonces es una de las razones por las cuales cuando estamos en los bosques experimentamos reducción del estrés y de la ansiedad. Y si nos vamos a un campo un poquito más, ¿cómo lo llamáramos? De la inteligencia universal, podríamos entender que en el bosque existe una vibración que se ha creado desde hace miles de años, desde el suelo y todo lo que ocurre del suelo hacia abajo y desde el suelo hacia arriba, con cada uno de los árboles se ha creado ese ambiente y ese ambiente crea unas vibraciones. Hace poco, para mi nuevo libro, mi quinto libro, que ahorita hablaremos de él, hablaba con biólogos moleculares, con neurocientíficos. ¿Qué nos pasa cuando entramos a un bosque? Y ellos decían, cuando entramos a un bosque hay partículas que se convierten en luz, en energía, en sensaciones en nuestro cuerpo. Y esas partículas están vibrando ahí. Y cuando vamos al bosque, absorbemos por nuestros sentidos, por el olfato, por la piel, por una cantidad, esa información, pero vibracionalmente entramos en el espectro electromagnético del bosque. Por eso, mi Ana, eso de abrazar los árboles ya no es un cuento chino, sino que tiene evidencia científica Totalmente. extraordinaria. Y cuando entramos al Sí. bosque, nos fundimos con esa fuerza energética del bosque y en otra ocasión pues hablaremos de todo este tema cuántico que es bastante extraordinario de lo que nos ocurre cuando estamos allí. Está claro, yo soy una apasionada de los baños de bosque desde hace años. Además, también he leído libros sobre el tema y es que en los beneficios que produce simplemente, por ejemplo, pasar un día en el bosque, te pueden durar toda una semana. Los beneficios que crean, que generan, incluso a nivel, como tú bien dices, científico en tu cuerpo. Y a veces no solo ir al bosque, sino simplemente por ejemplo, tocar con los pies a tierra, irte si no tienes la posibilidad del bosque, pues irte a un jardín, irte a un lugar abierto en la naturaleza, a una playa también. Es lo que es la conexión, ¿no?, con la naturaleza, porque al fin y al cabo es de donde venimos. De hecho, yo también lo utilizo muchísimo en mis programas de coaching, llevar a mis clientes a la naturaleza, porque es que es extraordinario y me encanta. Y Jordi, yo quería preguntarte, ¿cómo utilizas tú todo esto en los procesos de transformación o de cambio de vida, ¿no? Estas conexiones con la naturaleza. Mira, me encanta esa pregunta porque tiene mucho que ver con esta investigación que hice para mi reciente libro, Nuestro futuro es bosque, que se encuentra en Amazon, porque tuve la posibilidad de conversar con una de las psicólogas más importantes de los Estados Unidos, que se llama la doctora Mori Long. La doctora Mori Long es directora de una cantidad de cursos, especializaciones y maestrías y doctorados en Estados Unidos en diferentes universidades y es una de las máximas exponentes de los procesos psicoterapéuticos en los bosques. Voy a empezar por ahí porque Mori Long nos decía, yo lo que hago es compartir con los terapeutas a nivel mundial si entendiéramos cómo nos sirve la naturaleza como una herramienta en los procesos terapéuticos. Ella decía, mientras que yo me puedo demorar en un pequeño proceso con un paciente 6 meses, en un bosque nos tardaría 2 o 3. Y lo mejor es que las personas quieren ir a las citas porque cada experiencia en un bosque es diferente. Y entonces la doctora Morilón lo que decía, y como parte, como yo también lo hago, es utilizamos la naturaleza como una excusa y una herramienta en cada sesión para hacer un proceso de acompañamiento con los otros. Esto significa que si encontramos una persona que tiene limitaciones sobre autoestima o cualquier cosa de estas, por ejemplo, y nos encontramos que hay un lago y hay un barquito, pues, ¿por qué no decirle que él me monto en el barco con el otro y rememos hasta el otro lado? Rema tú, yo te voy acompañando y vamos a hacer esta pequeña victoria temprana, esta victoria temprana de llegar de un punto A a un punto B cruzando el lago.
¿Tú qué crees como terapeuta y como psicóloga que esto puede aportar a la experiencia vivida en un proceso terapéutico? Claro, Obviamente, entregaste una cosa fascinante e inolvidable. Entonces, parte de lo que hago, Miana, como mentor, que soy mentor de logro de objetivos y cambio de vida consciente, como life coach, como todo esto que hago en diferentes, con reducción del estrés y de la ansiedad desde el mindfulness, el modelo de Massachusetts, etcétera, es escuchar a las personas e ir a los bosques y a la naturaleza. Mira, en mi casa en Colombia yo vivía en una ciudad que se llama Medellín, pero vivía en un bosque. Y será full de personas que acompañaba en ese instante, porque me lo llevaba a hacer las sesiones caminando. Caminando y nos acostábamos debajo de las naranjas y caminamos y veíamos los pájaros. Y entonces eso se convierte en una experiencia cada vez que esa persona, ese coachee o ese mentorí o ese paciente llegan al proceso de acompañamiento. Es una experiencia para nosotros como acompañantes de vida, como terapeutas y tanto para el otro, porque cada día y cada experiencia se nos convierte en un aprendizaje, en una maestría. Entonces, cuando voy a la pregunta, ¿y cómo utilizas esto? Es, una vez reconociendo e identificando aquello que nos genera compartir tiempo de calidad en los entornos naturales y conociendo un poco de lo que nos sucede en nuestras actividades mentales y los comportamientos humanos, ¿qué podemos hacer como herramientas que nos pueden salir en esos procesos de acompañamiento? Ocurren cosas extraordinarias. Y lo repito nuevamente, las personas quieren volver a una sesión lo más pronto posible. Ana, ¿cuándo tiene la próxima sesión? Quiero estar sí, contigo de es nuevo. así. Es así. Además Jordi, ¿cuándo? salen fascinados, es exponencial los resultados que se consiguen, como bien dice esta doctora. Bueno, pues es que se consigue lo que a lo mejor necesitarías 5 sesiones. En una sesión en la naturaleza, es espectacular y ellos, como tú bien dices, lo quieren. Y déjame te comparto algo. Hace poco estuve hablando también con Tal Ben Shahar, que es muy conocido como uno de los personas líderes de la psicología positiva también, en el modelo Spire de la Universidad de Harvard, que es uno de los íconos de la felicidad a nivel mundial, un docente que acumulaba más de 4.000 alumnos cada semestre en Harvard, todo el mundo quería clase con Tal Ben Shahar. Y le pregunté, doctor Tal Ben Shahar, ¿para usted la naturaleza es uno de los predictores de felicidad? Y él decía, pero por supuesto, los estudios no lo demuestran. Si tú quieres reducir el estrés, la ansiedad y experimentar felicidad, uno de los entornos que más favorece las experiencias de bienestar es la naturaleza. Y ahora, al unirlo entonces con las demostraciones científicas y la experiencia que ya tenemos, Ana, es que hemos vivido más del 99% del tiempo en la historia de la humanidad en los entornos naturales. Las ciudades son realmente algo nuevo. Y quiero retomar una cifra que me parece importante, que se las comparto en mi libro Nuestro futuro es bosque, lo que dice Stefano Mancuso, ese investigador italiano, el 99.7% de la biomasa del planeta es vegetal. El 99.7% de la biomasa del planeta es vegetal y solo el punto 3 es animal. Y dentro de esa están los seres humanos. O sea, nosotros estamos en el punto 3 de la biomasa del planeta. El 99.7 es vegetal. ¿Qué significa eso? Los seres humanos conocemos y reconocemos desde nuestra historia los entornos naturales como parte de nuestra vida primitiva, si lo queremos llamar en esos términos, desde nuestra esencia como tal. Está claro, nuestro pasado y nuestra esencia es bosque y nuestro futuro, como tú bien dices en tu libro, nuestro futuro es bosque. Además, me ha encantado ver todas las participaciones que tienes de expertos en tu libro. O sea, es un libro que merece la pena leerlo si nos lo puedes mostrar. Eh, Además, pues por eso, ¿no? Por todas estas aportaciones de grandes expertos en la materia, además bueno, pues de tus propias aportaciones y experiencia, ¿no?
precisamente comienzas el libro explicando esta infancia tuya en la que te subías a los árboles jugando, que tuviste esta oportunidad de que desde pequeñito, ¿no? Pudiste estar en contacto, aunque estuvieses en una ciudad, pero tener ese bosque cercano. Y no sé, Jordi, ¿qué piensas de los niños de hoy en día, ¿no? Que a lo mejor pues no tienen esa oportunidad o no se plantea de ir a los árboles, de jugar en la naturaleza como hacíamos hace años, ¿no? Y entonces, no sé, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué es lo que nos propones en tu libro Nuestro futuro es bosque? ¿Qué cambio de paradigma se debe de llevar a cabo en ese sentido? Me fascina lo que acabas de preguntar, Ana, porque es que, miren, en mi investigación para el libro Nuestro futuro es bosque, que en el cual, como dices, tengo a 11 expertos, desde neurocientíficos, biólogos moleculares, expertos en el modelo de felicidad de Harvard, sabios ancestrales, filósofos, expertos en mindfulness. Bueno, tengo 11 expertos extraordinarios. La conversación con la psicóloga, que fue la que escogí, la doctora Morilón, perdón, ella tuvimos un momento muy emotivo, y aquí lo cuento como una intimidad del libro. En cierto momento, yo le pregunté a la doctora Morilón, ¿qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento nos desconectamos? ¿Qué nos está pasando? Y ocurren tantas matanzas, por ejemplo, en los Estados Unidos, y nos desconectamos. Y ella entró en llanto y me dice, Jordi, mis hijos acaban de decirme que si vuelve a ocurrir y entra un asesino en su escuela, él va a llevar siempre salsa de tomate para untársela y que parezca muerto. Cuando ella dice eso, entra en llanto y entramos en llanto. Porque ella me dice, acabo de vivir hace pocas semanas el asesinato de 7 estudiantes en un colegio cerca a mi casa y mis hijos, obviamente por las noticias, escucharon todo eso. Y cuando yo escucho qué es lo que tienen mis hijos, lo que busco es entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y ella nos decía, mi reflexión más profunda con mis hijos, que son los niños, es que los conecto con la naturaleza como la esencia. Vamos al bosque cada semana para que valoren la vida. Como psicóloga puedo entender que estas personas que hacen estos ataques y que han estado violentando las sociedades es porque tienen ausencia de amor. Y esa ausencia de amor se da precisamente por esta desconexión en la que estamos. Entonces mi recomendación para los niños es llevar a los niños al bosque, a que disfruten, a que conozcan, a que tengan contacto, a que se relacionen, a que lo entiendan. Y aquí va el mensaje que he estado compartiendo por toda la humanidad en todos los foros y congresos mundiales a los cuales estoy siendo invitado a propósito de todo esto. Pienso, Ana, que hemos invertido la ecuación y el calentamiento global es el mayor desacierto de la especie humana. Y todo esto ha ocurrido por la desconexión y la falta de conciencia que hemos tenido. Porque nos han enseñado que hay que cuidar el planeta, pero no sentimos realmente eso, no lo sentimos. Aquí es donde yo digo que hay que invertir la ecuación y la ecuación debe invertirse de la siguiente manera. Debemos volver a honrar nuestra vida. Y honrar nuestra vida consiste en honrar nuestra habla. Honrar nuestra vida consiste en honrar nuestros alimentos, nuestro techo, honrar a las personas con las que habitamos, honrar nuestro cuerpo. Porque solamente cuando aprendamos a honrar la vida en nosotros, tendremos la capacidad de honrar al otro y a lo otro. Y ese otro puede ser nuestro familiar, nuestra mascota, nuestro árbol. Y cuando aprendamos a honrar a nosotros mismos, obviamente honraremos el planeta.
Ujú. Pero ¿cómo vamos a honrar el planeta si lo vemos distante y pensamos que es un problema de los otros? Entonces el mensaje frente al tema de los niños es: enseñémosle a nuestros niños a honrarse ellos mismos, a honrar sus palabritas, sus pensamientos, a dar gracias por los alimentos, a dar gracias por ese sol, por ese nuevo día, por esa nueva oportunidad de compartir. Y solo así aprenderemos a honrar la presencia del otro. Pero Está es claro. que estamos cayendo en eso es porque no nos honramos a nosotros mismos. Por tanto, no tendremos la capacidad de honrar a los demás. Todo empieza en uno, al fin y al cabo, y debemos tomar conciencia de eso, de que para que el planeta mejore debemos empezar por nosotros, por nuestro entorno y expandirlo. O sea que eres líder además de conservación o de protección ambiental. Explícanos un poco cuál es tu función o tu papel en este ámbito, Jordi. Aparte ya nos Pues, has comentado que acudes a congresos. pues, yo pienso que esto ha sido un proceso de vida que la vida me ha llevado como a esto. Simplemente es un concepto de vida personal que me di cuenta que cientos y millones de personas estamos vibrando con lo mismo. Ujú. Es entender esto que te acabo de decir a través de este mensaje. Volvamos a honrarnos a nosotros mismos para poder honrar lo otro. Y lo otro es el árbol. Es que cuando volvamos al tema de nuestro futuro es bosque, cuando yo le cuento a las personas que cuando abrazamos un árbol, lo que ocurre es un acto mágico en el sentido de energía, por ejemplo, es que entramos en el espectro electromagnético de un árbol y el árbol tiene su propio espectro electromagnético. Lo que estamos entrando es en la vibración de ese árbol. Entonces, como no conocemos eso, entonces yo simplemente voy y corto un árbol. Imagínense que les cuento que las investigaciones nos hablan, Ana, que los árboles tienen memoria y pueden reconocer a quien ha maltratado al árbol y el árbol puede llegar a contraerse, como las investigaciones que nos hablan que los árboles podrían crear cierto tipo de protección frente a cierto tipo de insectos que los atacaron la temporada pasada y que ya van a tener su propia estrategia de afrontamiento para la próxima temporada. Ujú. Entonces, podrían tener hasta memoria los árboles. Entonces, cuando conocemos esto, les quiero compartir un secreto. Aquí hay muchos secretos, pero este secreto, cuando algo que pasó en mi vida al escribir el libro, los árboles dejaron de ser esas figuras que están estáticas ahí para aprenderlas a observar como criaturas. Claro. Criaturas se contraen y se expanden. Tienen sus latencias, tienen sus ritmos, tienen sus vibraciones. Wow, cuando yo entendí eso, yo dije, por supuesto, entendí lo que un maestro me dijo hace años. Ellos están ahí, con su rol, con su fuerza, pero no están quietos. Los Ujú. vemos quietos en el tiempo humano, pero en su tiempo y en su esquema de movimiento, ellos están en permanente movimiento y desplazamiento. Como Solo que es seres que, vivos que son, claro. y aquí viene un concepto que aprendí en París cuando estudiaba filosofía contemporánea, que yo ya había estado aquí en España, en Francia, estudiando, de Edgar Morin, que nos dice, el hombre es el límite del hombre. Ana, queridos escuchas, cuando yo escuché esto, les quiero contar una intimidad en llanto, porque todo lo que yo pensaba que era la vida se me desmoronó con esa frase. Todo lo que piensa el hombre es humano. O sea, la frase es, el hombre es el límite del hombre. Y mi interpretación fue, todo lo que piensa el hombre es solo la versión humana de la vida, no es la verdad. Ahí es. Y los hombres, en nuestro antropocentrismo, pensamos que tenemos la verdad, la realidad. Yo te quiero invitar a ti, Ana, y a todos los escuchas, y a mí mismo, a la humildad. Ujú. La versión de la vida que tenemos es solo nuestra versión de la vida y nada más. Somos un ser en tránsito con unos días contados. Hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte para todos, para ti, para mí que estás al otro lado. Y se trata de disfrutar este camino, el ratico que tenemos, el momento que tenemos nomás. Entonces, desde toda esta historia, mi Ana,
Mira todo lo que va pasando en este mensaje de compartir con el mundo una posibilidad. Y es que cuando vamos a los bosques, la idea es entender que somos uno en conexión con todo. Esto ocurrió en una pequeña historia que se las comparto en mi libro más reciente, Nuestro futuro es bosque, que lo encuentran en amazon.com. Y si me lo permites, 30 segundos te cuento este aha moment, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, claro. Resulta que estaba en Australia, cerca de Sydney, en Blue Mountains, las montañas azules en Sydney, y me fui a un retiro de 12 días, vipassana, de silencio. Séptimo día del retiro, mi cuerpo ya estaba un poco cansado, entonces, porque son 12 o 11 horas de meditación diaria constante durante 11 o 12 días, pero estamos en el séptimo día, y me dio por salir después de la meditación de la mañana, y eran las 9 de la mañana, era frío, y eso es que en las montañas y había mucho viento, y estaba nublado. Y yo salí en silencio a darme un descanso de mis pies, de mi cuerpo, después de meditar, cuando de un momento a otro, en la mitad del bosque, se paró el viento, se abrieron las nubes, entra una lucecita. Cuando miro a mi derecha, habían tres canguros. Uno grande, uno pequeño y uno más pequeño. Intuyo que era una familia. Los tres se quedaron mirándome. Y yo, santo cielo. Un canguro no te ataca normalmente porque no son agresivos, pero pueden llegar a ser, si entras en su territorio, tener alguna reacción. En ese momento que venía de 7 días de silencio, aparece una información. Ve y cuéntale al mundo que somos uno en conexión con la naturaleza. Acto seguido, los canguros siguen, se cierra la nube, sigue el viento, y yo, ¿qué pasó aquí? Tan extraño, ¿qué es esta cosa tan extraña? Yo siendo tan racional que soy, ¿qué está pasando aquí? Me fui con esa información y hoy, 8 o 9 años después, entiendo el mensaje. Esto era lo que había detrás. Y desde esta información estoy por el mundo compartiendo este mensaje de posibilidad, de conservación y conciencia con el planeta. Y el mensaje es, volvamos a honrar nuestra vida, volvamos a honrar nuestra habla, nuestro cuerpo, nuestras palabras, que seguramente y como consecuencia aprenderemos a honrarlo todo. Y ese otro es tu familiar, tu mascota, tu planta y obviamente tu planeta, que es mi planeta también. Qué maravilloso, de verdad, igual que tu libro, Pasión por mi vida. Volvamos a sentir esa pasión, ¿no? Y a reconectar y con respeto, con humildad, como tú bien dices, y poder compartir, ¿no? Todo esto con las personas que nos encontramos en el camino. Es maravilloso. Y dentro de esos viajes conscientes ya nos has dado unas pinceladas, ¿no? De los destinos y demás, pero como a mí viajar es una cosa que me apasiona, no sé si nos puedes explicar un poquito más, pues eso, ¿no? ¿Qué destinos son los que tú sueles trabajar, a dónde sueles llevar en estos viajes a estos grupos de personas conscientes, ¿no? Y también un poquito, no sé, ¿en qué momento nos recomiendas hacer un viaje de estos, ¿no? ¿O en qué momento crees que, aunque yo diría siempre, siempre es buen Siempre, momento siempre. para viajar? Siempre, por supuesto, Ana. Miren, mm, tengo una buena noticia para contarles, mala para otros, porque la gente me dice, cuando, miren, yo voy pasando por los países haciendo la siembra del modelo de Medihiking, por ejemplo, estuvimos en Estambul un año y terminamos haciendo grupos de caminatas y de senderismo consciente de 50 y quedó la siembra. Acabo de pasar por Tailandia, por Taiwán, en Colombia, en México, en Perú, en diferentes países. Ha quedado como esa siembra. Entonces, lo que hacemos es, la buena noticia es que he llegado a España a quedarme por un ratito, unos meses, unos años, no sé, por todo este proyecto en el que estoy. Y mala noticia porque la gente me está reclamando en otros países, Jordi, por favor, ven, me escriben ayer de Costa Rica, queremos estar contigo, vienes a México, ¿cuándo estás por aquí en Francia? Bueno, entonces, la buena noticia es que voy a estar aquí en España realizando algo que se llama senderismo consciente.
y es aplicar todo esto en los viajes que hacemos de un día, puede ser. Estamos ahora en Cataluña, estamos cerca de Barcelona, pero entonces también lo vamos a hacer en Alicante. Acabo de llegar y estaba en Alicante y ya tercer día de llegar y ya estaba haciendo actividades en Alicante con los amigos y también en Murcia, bueno, en diferentes partes. Entonces vamos a estar en diferentes partes, en Madrid, en Barcelona, en el sur también, haciendo actividades y estaremos haciendo los destinos naturales conscientes. Es que no importa el lugar, Ana. El lugar puede ser el mismo al que haya sido siempre. Solo es la actitud, bueno, y aquello que practicamos en esta experiencia, ¿cierto? Entonces, desde ahí, número uno, decirte que lo estamos haciendo en Cataluña, cerca de Barcelona. Todos los que visiten, pues Barcelona, pues les encantará que me escriban y les contaremos cuál es nuestra agenda. Una o dos veces al mes estaremos haciendo viajes en bosques y lugares. Y también estoy invitado para hacerlo en otros lugares. Si tienes algún lugar en España que me quieran invitar, yo cojo un tren o el coche y me voy hasta allá y allá llegaré de alguna manera. Y lo podemos hacer. Entonces, estamos haciendo los destinos de senderismo consciente ya aquí en España y también en Europa. Número uno. Y tengo destinos nacionales e internacionales. En este caso, empezamos con el Camino de Santiago de Compostela, que es un camino de peregrinación también, pero que lo vamos a hacer con nuestro componente de Medi-Hiking, en el cual es un viaje con propósito, en el cual lo que buscamos es que nos ocurran cosas extraordinarias y de alguna manera experimentemos ese algo, esa pregunta o esa respuesta o esa nada que debamos escuchar, porque no hay que forzar ningún proceso. Entonces, el primero de ellos será del 1 al 8 de marzo. Haremos más durante el año, los estaremos programando para el próximo año. Estaremos en el mes de mayo en Turquía, visitando Estambul, visitando Capadocia, visitando estos destinos, pero en nuestro modelo, tú sabes qué es subir en ese globo en Capadocia, en estado de atención plena a las 5 de la mañana y tener esa experiencia con un La grupo he tenido. extraordinario, eso es He tenido la suerte fascinante. de hacerlo, de ver el bosque de las hadas, pero es lo que tú dices Claro. también, según el nivel de conciencia que tengas, ¿no? Aunque en ese momento yo lo saboreé muy bien y es espectacular, Imagínate merece la pena. tomando una aromática, un té caliente a esas Sí, alturas allá arriba, pero con ese escenario, no, es una cosa fantástica. En mayo estaremos en Tailandia, haciendo nuestro recorrido de Tailandia consciente de norte a sur. Estaremos en Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, estaremos en el sur de Tailandia disfrutando todo qué el sur de bueno. Tailandia, las islas que acabo de vivir 1 año y medio en Tailandia y es uno de mis destinos hermosísimos. Amo Tailandia y esa experiencia de estar en conciencia junto a los elefantes, y estar en conciencia en esos templos, eso es una experiencia divina. Bueno, y así diferentes destinos se van construyendo, Ana, en nuestra experiencia, pero también lo hago en un momento de un fin de semana, de una caminata de un día, lo hago para organizaciones, lo hago para familias, me llamo mucho a las familias, quiero darle un regalo a mi familia, Jordi, ¿lo puedes hacer? Me voy con la persona y le preparamos, por ejemplo, regalan mucho como fechas especiales de cumpleaños o una celebración especial, me lo dicen, yo voy caminando por el bosque con las personas y en cierto momento cuando llegamos, allá está su ponqué de cumpleaños con un té caliente que nos está esperando, bueno, cositas y Maravilla. cosas extraordinarias que pueden ocurrir como una celebración especial. Y lo otro, pues, que también habías dicho, son los retiros de silencio, que también Ujú. estoy realizando en diferentes partes de España. Son retiros que hago de un día, de 3 días o de 5 días, en los cuales vamos a estar en una conexión con nosotros mismos, donde aplicamos todo el tema de el Medi-Hiking, el senderismo consciente, el mindfulness y también hacemos como un tema como de liberación de toda esa basurita que traemos un poquito. Entonces ocurren cosas extraordinarias, mi Ana. Qué estupendo, ahora que viene época de regalos, qué mejor que un viaje consciente o un Sí. libro, Nuestro futuro es bosque, o cualquiera de los tuyos, pero sí que es cierto que esas experiencias, como tú bien dices, eso no hace falta ni siquiera fotos porque quedan en nuestro recuerdo para toda la vida. Y nos producen tanta sensación de bienestar, tan duradera en el tiempo, el simplemente rememorar el haber tenido esa experiencia, ¿no? De esa forma tan consciente, o sea que, ¿dónde te pueden contactar para trabajar contigo, para reservar tus viajes, tus caminatas, ir a tus retiros, Jordi? Es súper fácil, solamente es que pongan en las redes sociales Jordi Duque
Jordi Duque, y en Instagram es jordi.duque. Me encantaría que me siguieran en Instagram, también en YouTube. En Instagram es jordi.duque y me pueden escribir a través del Instagram, pues respondo todos los mensajes, las citas, las sesiones, los viajes. Y también tengo una página que es Medi Hiking Travel, Medi Hiking como suena, Medi de meditación y hiking de escalar en inglés, Medi Hiking Travel, que es viajar, Medi Hiking Travel, es la página en Instagram donde les puedo contar la agenda y las personas me preguntan, estamos en inscripciones para el Camino de Santiago, para las actividades que ya empiezan en Cataluña con este año nuevo y todo lo que va a pasar en estos próximos meses. Estoy muy contento. Y bueno, y los retiros de silencio, una vez al mes estamos en estas experiencias de estos retiros de silencio. Así que me pueden encontrar. Podría hasta compartir número de WhatsApp, si me lo permites, Ana, que las personas Sí, puedan lo podemos encontrarme poner también en tus datos de contacto. Sí, claro, a comparte. través del número más 34 672 90 34 96, que es mi WhatsApp aquí en España, donde podemos estar en conexión con todos. Y bueno, simplemente entren a las redes sociales, pongan Jordi Duque, van a ver un poquito del libro, de los libros, entrevistas que han ocurrido en diferentes medios de comunicación en el mundo, eventos, porque también, Ana, pues yo trabajo como conferencista en competencias blandas y organizacionales hace mucho rato. Es parte de lo que he hecho al dar conferencias y compartir escenarios en 4 continentes, con más de 700.000 personas en auditorios y todas estas experiencias. Entonces, nada, feliz de estar en conexión con ustedes. Escríbanme si realmente quieren Claro. hacer un cambio en su vida, lograr objetivos, pasar al siguiente nivel o viajar en conciencia. Aquí estoy. Eso es muy recomendable seguir a Jordi y estar en contacto con él y da un gusto poderte escuchar como conferenciante, es que se nota además cuando nos hablas cómo nos transmites realmente todo lo que tú vives desde esa pasión también, ¿no? De tu amor a la naturaleza, a los bosques, al viaje consciente, ¿no? Como es el viaje de la vida en sí, que sea de esa forma. Y yo quería acabar, Jordi, como siempre pregunto a mis invitados al programa, que nos hagas una recomendación, tenga uno que ver con este tema, pero a que a ti bueno, pues te guste especialmente, de un libro, aparte de los tuyos. ¿Qué pregunta, Ana, por Dios? Sí, solo uno. Elige. Realmente, pues, quiero salirme y recomendarle, cuando me preguntan en entrevistas sobre un libro, yo siempre recomiendo Demián de Hermann Hesse, Ujú. porque ese libro se quedó en mi mente y te lo resumo, es que al final del libro dice, cuando logras descender la escalera y entrar en tu propio ser, encontrarás como esas respuestas. Ese final de ese libro, qué pena que se los conté aquí un poco, pero vayan a leerlo, que está de una manera mucho más literaria, me enamora. Claro, pues tomamos nota. ¿Y Jordi, una película? Wow, me encanta el cine, me encantan las películas, pero una de las que más sentimiento me ha sacado y me ha puesto a reflexionar es La lista de Schindler, Mm. la película de hace unos años ya, pero en el cual me uno a todas las guerras y todo lo que ha estado pasando a nivel mundial. Solamente cuando nos conmovemos y nos conectamos en compasión con esas historias, pienso que nos puede pasar algo extraordinario. Hay mucho sufrimiento en el mundo. Somos uno definitivamente. Entonces, les recomiendo La lista de Schindler. Es una película de hace unos años, pero Muy me buena. encantó. Ujú. ¿Y un viaje o lugar? Hablando de Santos. viajes, uno que a ti te Bueno, haya impactado o que recomiendes especialmente. me puedo romper la regla y decir dos. Venga, rompe. Bueno, el primero de ellos es Tailandia y la experiencia de tener silencio al lado de un elefante. Y quienes vayan a ver alguna foto mía van a poder encontrarme que estoy pidiéndole perdón en nombre de toda la humanidad a los elefantes. Una cosa extraordinaria. Y la segunda experiencia que quisiera decirles es el Amazonas. Mm. Lo vivido en el Amazonas es una cosa extraordinaria. Todos los seres humanos deberíamos en algún momento de la vida visitar el río Amazonas y sus culturas adentro.
desde la conciencia y el respeto para entender la importancia de la preservación de este pulmón del mundo, donde se produce más del 10% de la biodiversidad del planeta. Qué bueno, pues sí, necesitamos conectar con eso, vivirlo y entenderlo, así que quien no haya estado tiene que estar ahí en su lista de viajes pendientes. Y por último, Jordi, una canción, una música que nos quieras recomendar. Santo cielo, imagínense que a mí me ha gustado cantar y tuve la posibilidad de cantar en diferentes lugares, pues como aprendiz de música y estas cosas, pero si me permites, estaba con un poquito como de, pero hay una canción que la compartimos en nuestros viajes naturales conscientes y en esta historia, y si me permites, te la puedo decir Claro. a propósito de nuestro tema y tu tema. Siente la felicidad, aleja los problemas, nada que hacer ni a dónde ir, no vayas tan a prisa. Mira la felicidad, está aquí y ahora. A donde vayas y lo que hagas, nunca más con prisa. La cantan los monjes de la comunidad de Plan Village en Francia, que fueron dirigidos por el maestro Thich Nhat Hanh, nominado al Premio Mundial de la Paz por Martin Luther King. Siente la felicidad. Qué bueno, así que tenemos aquí a Jordi también, cantautor. Que nos ha transmitido de verdad esa felicidad y nos ha conectado con la naturaleza como debe ser. Recordemos qué importante es, ¿no? Qué necesario. Entonces ha sido un placer de verdad, Jordi, tenerte hoy aquí en una cita contigo y por mi parte nada más, simplemente decirte namaste. Namaste, Ana. Gracias inmensas por esta invitación y recuerden a todos, hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte. ¿Cómo lo vamos a vivir? Depende de cada uno de nosotros. Chao, chao. Gracias, Jordi.